En este nuevo al encuentro que también supone el último de este año 2020, que ya toca su fin, contamos con la presencia de Manuel Borja Villel, desde hace casi 13 años director del Museo Nacional del Centro de Arte y Geografía en Madrid. Buenas tardes, señor Borja Villel, y muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Buenas tardes, un placer. A ver, la primera pregunta que me gustaría hacerle es cómo está viviendo y soportando la institución cultural que dirige la grave crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Bueno, pues la respuesta tiene varias contestaciones. La primera, obviamente, manteniendo todas las medidas sanitarias en términos de aforos, en términos de hidrogeles, de circulación. Ahí tenemos una ventaja y es que el museo, el edificio de la sede central del museo fue un hospital y por tanto un hospital del siglo XVIII justamente está hecho para evitar que haya contagios, que ahí hay techos muy altos, tenemos unos espacios muy generosos, con lo cual ahí tenemos una ventaja. Esta es una cosa. Dos, a pesar de que hemos tenido una reducción de ingresos propios, porque los ingresos públicos obviamente se han mantenido, hemos intentado respetar la programación. El museo estuvo cerrado durante unos meses y se movieron las exposiciones, pero aún así no hemos cancelado ninguna. Y eso que hemos tenido también una disminución de visitantes del 70%, no hay grupos escolares, no hay turistas, pero aún así creíamos que era importante mantenerla. Primero, por dos razones fundamentales. Primero, porque somos un servicio público y el servicio público va dirigido a mucha gente y a números no tan grandes de gente. El servicio público tiene que estar ahí y nos hemos dado cuenta por la recepción del público, fundamentalmente de Madrid, aunque ha habido también gente de otros lugares del país, incluso algunos extranjeros, que se agradecía mucho, se veía como muy importante el hecho de que justamente en estas circunstancias el museo estuviera abierto. Y luego porque somos muy conscientes de que alrededor del museo hay un ecosistema muy, muy frágil de artistas, mediadores, educadores, etcétera, etcétera, y que el cerrar el museo era un problema grave cuando no realmente de subsistencia. Por tanto, hemos intentado mantener todo, obviamente teniendo en cuenta que los presupuestos eran más reducidos. Aparte de eso, nosotros como otras instituciones ya nos cuestionábamos un modelo de cultura tal vez demasiado extractivo, un modelo de cultura centrado meramente o muy centrado en las industrias culturales, y ahora es justamente el momento de replantear ese modelo de producción cultural que se ha visto que se puede quedar paralizado completamente y que ha quedado también patente que la actividad cultural no puede depender meramente de este factor. Por otro lado, parece ser que el año que viene, los próximos años, el museo recibirá también fondos europeos, y un poco la idea de esos fondos europeos es que nos ayuden a replantear, ya digo, un modelo de producción cultural que como mínimo no era demasiado sostenible. Vale, gracias. De hecho, la siguiente pregunta va en relación a lo que son los presupuestos o la financiación del museo, que ustedes cuentan con ley propia, con una fundación del museo y con una fundación de amigos que solicita lo que es un conjunto en autonomía de gestión y de recursos muy por encima de otros museos estatales y públicos, ¿no? Pero no obstante, a mí me gustaría preguntarle, ¿es adecuado su modelo actual de gestión y de financiación frente a los posibles cambios económicos? ¿Y qué cambios serían necesarios o desearía cometer si es que le gustaría cometer algún cambio o proponérselo? Yo creo que hay que tener en cuenta, yo diría, tres elementos que son centrales. Uno, que tal vez planteamos los modelos de producción cultural muy centrados en instituciones aisladas, cuando trabajamos claramente en un ecosistema.
un ecosistema donde una institución más grande como el Reina o Prado, digamos que tienen quizás una facilidad mayor de obtener recursos privados, patrocinios, empresas que colaboran y otras instituciones más pequeñas que no las tienen. Y yo creo que habría que tenerlo todo en cuenta y a la hora de, digamos, de repartir recursos, considerar que nadie puede vivir solo, que en el ecosistema es tan importante el más pequeño como el más grande. Y eso creo que es algo que deberíamos de plantear todos, teniendo en cuenta que hay un elemento que va a ser central en los próximos años, que es el de solidaridad, el de tener en cuenta que vivimos, que la cultura es colectiva, que se vive con los demás y que por tanto es necesario que nos ayudemos entre todos. Es un aspecto que es importante. Y hay dos aspectos y que a nosotros nos afecta tal vez menos que a otras instituciones que tienen una mayor dependencia de la administración, que son, por un lado, unas leyes de contratación que son muy rígidas y eso sobre todo cuando estás tratando con artistas vivos a veces dificulta mucho la cosa. Y luego el tema de recursos humanos que digamos es también bastante complejo en el sentido de que vivimos en un momento donde la cultura está muy precarizada. Dicho esto, y como he mantenido antes y he dicho en algunas ocasiones, soy un gran defensor del servicio público. Creo que en otras circunstancias el hecho de que el museo no estuviese generando ingresos prácticamente en un momento, ingresos propios, hubiera hecho, como ha ocurrido con otros centros, sobre todo del mundo anglosajón, que la institución se cerrase, lo que va en detrimento de la calidad de la vida de nuestros ciudadanos. El hecho de que esto sea un servicio público, sea una institución pública, ha permitido que esté abierto. Y por consiguiente, creo que sería importante modernizar o adecuar, digamos, a la cultura una serie de leyes, pero manteniendo, ya digo, esta cosa de servicio público, este elemento de que somos una institución pública que creo que es siempre importante, fundamental, diría. A nadie se le escapa que en estos meses se han acelerado también otros debates, ¿no?, que estaban ya presentes en torno a la necesidad de redefinir el museo, como hemos aludido, de replantear modelos o de imaginar nuevos modos de relación con los públicos y de proyectar nuevas temporalidades, relatos y afectos, que sé que el tema de afectos también es muy importante para usted. En este sentido van varias preguntas relacionadas. ¿Qué cambios ya están acometiendo? ¿En qué dirección van? ¿Y a qué áreas afectan fundamentalmente? Si exposiciones, programas públicos, colección, educación. ¿Están afectando más al posicionamiento físico o digital del museo o a ambas partes? Hay varias cosas. En primer lugar, cuando apareció la pandemia, nosotros, como todo el mundo, nos volcamos a nivel digital. Luego, como todo el mundo, a las pocas semanas, todos quedamos hasta aquí de Zooms, de estar conectados. También en algún momento se hicieron muchas cosas, era casi como una hiperactividad. Todo esto se ha, digamos, tranquilizado. Pero, por otro lado, lo digital está para quedarse. Que esté para quedarse no quiere decir que sustituya lo presencial. Ahora lo hemos visto con la exposición, sobre todo de Mondrian. Hay un elemento material que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con la experiencia colectiva, que exige claramente lo presencial y por tanto eso va a estar. Lo digital va a estar, pero no como sustituto, va a ser otro mundo. Y ahí esa es una de las áreas que queremos desarrollar, que estamos desarrollando. Ahora, la semana pasada, presentamos un nuevo desarrollo del site Guernica y es un desarrollo que no sustituye, nadie faltaría más, vaya a quitar o sustituir el Guernica, pero es algo que solo podría desarrollarse, son los viajes del Guernica y es un proyecto que, digamos, sería muy difícil, incluso en un formato expositivo, sería muy difícil que se pueda desarrollar. Y este elemento digital ampliado es algo en el cual vamos a trabajar, es algo
en lo que Europa incide y que para nosotros tiene, digamos, una diversidad de campos. Por un lado, la difusión, el hecho de que cualquier conferencia normalmente aquí tenía una media de 70 o 80 asistentes. Ahora cualquier conferencia fácilmente tiene los 900 personas que están conectadas. Por tanto, esto amplía considerablemente, y no solo es difusión, sino es el hecho de crear grupos de trabajo, de crear grupos de debate sabiendo que todo lo digital no deja de tener algo un poco narcisista. Estamos viéndonos siempre al mismo tiempo que vemos a los demás, pero eso es un área. Otra área que va a ser importante va a ser lo que llamamos la biblioteca digital. Biblioteca digital y archivo, que no quiere decir solo que los documentos estén digitalizados y accesibles, sino que haya un método de catalogación, además transdisciplinar, que permita que alguien que esté buscando, me lo invento, el Carrá, pueda ver los libros, documentos, obras relacionadas, o sea, un sistema complejo que realmente dé un acceso profundo a la parte digital. Ese va a ser un aspecto. Otro aspecto que para nosotros es importante, o dos, que veníamos desarrollando, tienen que ver con el centro de estudios, que eso, la idea es que se vaya ampliando, y eso tiene que ver también con un énfasis mayor en la investigación, un énfasis mayor en el tiempo largo. De hecho, una de las cosas que, digamos, más surgían en los debates, Zooms que tuvimos después o durante la pandemia, era la idea de que había que recuperar el tiempo, un tiempo que nos habían robado. Que prácticamente todos los que trabajamos en instituciones culturales habíamos entrado en una dinámica donde prácticamente el tiempo no era nuestro. Un tiempo que exigía casi resultados ya conocidos. Este recuperar el tiempo va a ser algo que vamos a enfatizar también, ya digo, sobre todo a nivel de investigación. Y luego habrá dos aspectos también importantes que vamos a desarrollar, que son aparentemente contrarios, pero que en realidad se complementan. Tienen que ver con la idea de un museo situado que quiere decir que habla desde un lugar determinado. En este caso es un museo que está en el barrio de Lavapiés, que tiene unas connotaciones muy concretas, y esto quiere decir una institución más próxima, pero situado significa también que quien recibe los enunciados, quien recibe un determinado número de mensajes, está en un contexto concreto que es distinto del nuestro. Y por tanto, situado y conectado va paralelo, y son ámbitos que querríamos desarrollar. Y ya finalmente, y esto es pre-COVID, pero que era también ahora casi parece más importante, es el cambio que estábamos preparando para la colección, un cambio que incluirá arquitectura, pero incluirá también dos ámbitos fundamentales. Por un lado, el mundo contemporáneo, un mundo contemporáneo que después de la crisis del 2008-2009 y, por supuesto, después de la pandemia va a ser distinto, y pensar en ello, pensar en aspectos que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con la decolonización de las propias instituciones, va a ser importante. Y luego el exilio es algo en el cual en un aspecto que hemos venido trabajando. Normalmente parece que las historias las escriben los que tienen un territorio, y los que no la tienen parece que nunca han tenido acceso ni derecho a escribirla, y no debemos de olvidar que este no tener territorio es una condición contemporánea de una gran parte de la humanidad, y no debemos de olvidar que el exilio es una parte central de nuestra historia moderna. Incluso diría más, teniendo en cuenta la importancia que para nosotros tiene Latinoamérica. No se puede entender Latinoamérica sin entender el papel que los exiliados españoles, véase Buñuel, véase Alberti, véase tanta gente, tuvieron en Argentina, en México, en diversos lugares. Y lo que también
se puede decir, la diáspora intelectual que hubo en ese momento, ¿no? Ujú. Usted hablaba ahora mismo del museo situado y conectado. Está claro que los sectores de la cultura y el arte están siendo gravemente golpeados por los efectos de la pandemia y se enfrentan a un contexto incierto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en el caso concreto del Reina Sofía, y teniendo en cuenta su peso y que cualquier decisión institucional no afecta únicamente a la institución en sí, ¿no? Sino que también a otros agentes del sector. Entonces, por un lado, ¿tienen alguna medida pensada para activar o ya se están activando medidas para ayudar a ese debilitado ecosistema artístico y cultural del país o del barrio concreto en el que se asienta o de Madrid? Y por otro, si seguirán implementando ese trabajo más capilar, que me parece que utiliza usted esa expresión, con sujetos colectivos y redes, no solo con artistas, curadores, intelectuales o gestores culturales, que ya venían realizando desde hace años. Sí, digamos el tejido, el trabajo capilar con otras redes que de algún modo se hacían muy con más voluntarismo que otra cosa, se va, gracias también, digamos, a los fondos europeos, se va a poder consolidar. O sea que eso es algo importante y es algo importante porque permite, favorece formas distintas de institucionalidad y eso en una época de cambio, en un museo de arte moderno y contemporáneo, el que digamos, cuestionemos nuestros propios principios es absolutamente necesario. Eso es algo que estaba y que va a estar ahí. Luego, por otro lado, hay algo que es importante, que es, digamos, contribuir a un sector que es muy frágil, que es el sector artístico, en nuestro caso, español. Ahí vamos a intentar también trabajar en dos líneas. Por un lado, favorecer la producción de obra, que creo que es más importante que nunca, y luego trabajar en residencias, de modo que se pueda hacer, digamos, este trabajo más a largo plazo, residencias, digamos, de tipo de crítica, de historia, pero también artísticas. Y luego, por supuesto, tanto los amigos, la Fundación de los Amigos como la Fundación de Coleccionistas que apoya al museo está muy concienciada de la necesidad de apoyar, digamos, a los sectores vivos, a los sectores más que son los más precarios. La pandemia ha hecho caer en picado, como decía hace un momento usted, el número de visitantes, por razones obvias, ¿no? Pero una vez que se recupere la tan ansiada normalidad, y nada indica que no se recuperen en el caso del Reina Sofía esos 4 millones o casi 4 millones de visitantes al año, ¿no? Mi pregunta es triple. ¿Dónde quiere profundizar el Reina Sofía en lo relativo a programas públicos y de educación? Algo que siempre le ha preocupado e interesado sobremanera a usted. ¿Qué tipo de relaciones en el hecho público se pueden establecer desde nuevas formas de trabajo, comunicación y presentación? Y si habrá que aprovechar este momento de gran cambio en clave positiva en relación a la consolidación del papel del museo en la sociedad civil y conectar con otros sectores más amplios de esa sociedad que a lo mejor no estaban tan presentes en el museo, digamos, antes de la pandemia. Sí, actividades públicas, que fue un área que no existía, existía un departamento de educación, pero no existía un departamento de actividades públicas con todo lo amplio que significa, que es trabajo en redes, el museo situado, el centro de estudios, teatralidades expandidas. La idea es, está ya, digamos, conceptualmente el trabajo que se ha hecho en estos últimos años por parte de Ana Longoni y un equipo que se ha ido conformando, creo que está ahí. Simplemente sigue siendo frágil, digamos, está afianzado a nivel intelectual, pero realmente hay que consolidarlo a nivel institucional y ese sería el gran reto y, como decía, además, consolidarlo a nivel de trabajo en redes. Eso es algo que vamos a continuar y es uno de los grandes puntos que tenemos y es uno de los puntos que presentamos también en las peticiones de ayuda a Europa. Y ya digo, es uno de los elementos claves para nosotros. Y es clave, primero, porque genera también una comunidad alrededor del museo, una comunidad de gente que puede tener agencia, que cuestiona a la propia institución y que además permite que el museo llegue a más gente.
Aparte de eso, que ya digo, es una de las líneas centrales y que, digamos, se tendría que reforzar con una mayor, dándole una mayor importancia a elementos de reflexión pública a través de publicaciones digitales o no. Eso sí, digo, es una de lo que vamos a hacer, de las líneas importantes. Por otro lado, también, obviamente, seguramente en unos años el museo volverá a tener los mismos visitantes, pero sí que nos gustaría cambiar, digamos, los hábitos, la experiencia de la exposición. Marco Baravale hacía unos meses mencionaba que se debía de cambiar, transformar la idea de visitar la exposición por la idea de habitar una exposición, en el sentido que el ver una exposición tenga un tiempo más lento, que permita múltiples visitas, que permita, digamos, una experiencia tal vez más íntima. Y eso, de algún modo, es algo que ya hemos experimentado, digamos, con la exposición de Mondrian. Mondrian, de algún modo, tal vez en una época pre-COVID hubiera podido ser una exposición un tanto blockbuster. Eso no ha sido el caso, ahora, sino que tiene un carácter, digamos, más íntimo, más recogido, que creo que es importante. Este cambio de formatos que permitan otro tipo de experiencia es algo que va a ser importante en los próximos años. Correcto. Dejemos un poco de lado la pandemia y vayamos a la celebración del 30 aniversario del museo, aunque está claro que se ha visto un poco empañada por los sucesos, ¿no?, de la crisis. Bien, la pregunta que quiero hacerle es, ¿qué ha significado el Reina Sofía en estas 3 décadas para la cultura y el sector artístico español y, por supuesto, para lo que usted denomina el sistema mundo? ¿Qué es el papel que ha jugado en ese tiempo el Reina Sofía? Bueno, no hay un Reina Sofía, sino que ha habido muchos, tantos como personas, digamos, han estado trabajando. La suma de todo ello, y yo siempre he dicho que era algo que le había salido bien al país, creo que es muy importante. En primer lugar, no se puede entender la historia de este país sin el Reina Sofía. Hay exposiciones que han generado grandes debates que de algún modo conforman el modo en el cual se ha entendido el arte contemporáneo, moderno y contemporáneo en este país. Eso es, bueno, todos recordamos las grandes exposiciones, incluso de cuando el museo no era museo, era centro de arte, las que se hicieron posteriormente. Luego, digamos, la colección ha funcionado por sustratos y esos sustratos están ahí. Digamos, esos datos de la colección permiten el crear un relato que es un relato distinto del de otras instituciones. Un relato donde la historia es importante, donde hay, digamos, tienen presencia voces que no las tendrían en otros lugares. Y en resumidas cuentas, yo para mí destacaría 2 aspectos, digamos, de estos 30 años, 2 aspectos 30 más 1, diría, que son importantes. En primer lugar, el poder ser, digamos, tal vez dentro de las grandes instituciones, una institución que más que intentar representar una historia, una única historia, es un lugar de encuentro, un lugar donde diversos relatos antagonizan entre ellos y que, por tanto, ese lugar de encuentro tal vez tenga más sentido en una época del sur global, en una época donde haya, digamos, estas grandes narraciones de la modernidad han dejado de tener sentido. Creo que ahí el Reina tiene un papel importante. Y luego hay otro papel que creo que es importante, es no solo el Reina, sino todo lo que se ha generado alrededor del Reina, a nivel de redes, véase la red de conceptualismos del sur, que creo que es muy importante en muchos de sus planteamientos, véase la propia internacional, véase el Instituto de la Imaginación Radical, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de colectivos, de grupos alrededor del Reina que de algún modo
son zonas, son áreas de experimentación institucional, son áreas donde se están generando nuevos planteamientos distintos, y creo que estos dos aspectos de algún modo hacen del Reina Sofía algo tal vez único entre las grandes instituciones. Y necesario, diría. Correcto. Hablaba hace un momento de lo de la red de concentraciones del sur. De hecho, la semana pasada ha inaugurado una exposición, ¿no?, de la bondadosa crueldad de León Ferrari, 100 años. Y como bien sabes, es un medio especializado en arte iberoamericano. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿Latinoamérica seguirá siendo una prioridad para el Reina Sofía y seguirán abordándola desde ese enfoque distinto a cómo se hace desde el norte o desde un punto de vista colonial, como ha venido haciéndolo hasta ahora? ¿Van a seguir en esa línea? Sí, absolutamente, y de hecho en el replanteamiento en la nueva presentación de la colección que abriremos en otoño del año que viene, habrá una planta entera donde se mostrarán, digamos, el trabajo que se ha ido haciendo con diversos agentes en relación a Latinoamérica, en concreto a ciertos ámbitos del arte, de las prácticas artísticas latinoamericanas, especialmente las que tienen que ver con el momento desde las dictaduras, desde mediados de los 70 hasta la actualidad. Ese es un aspecto que va a ser muy importante. Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con el exilio, con digamos, estos relatos de los que no han tenido país, pero, por supuesto, todo el trabajo con redes, todo el trabajo con diversos colectivos van a estar ahí presentes. Y también en los próximos 2 años, de hecho el año que viene ya va a haber algunos aspectos que tienen que ver con esto, no solo Latinoamérica, que es esencial para entender el sur, como decía, es esencial para decolonizar la institución, sino que también vamos a empezar a abrirnos a trabajar bastante con el Mediterráneo. En concreto, el año que viene hay un proyecto que se titula Trilogía Marroquí, que creo que puede ser bastante novedoso, sorprendente, y con otros ámbitos. También el año que viene estará el cineasta filipino Killa Tajimik, que también hace instalaciones, que va a hacer una intervención en el Palacio de Cristal, que no debemos de olvidar, originalmente fue el pabellón de Filipinas. Y por tanto, este trabajo, digamos, con áreas que van más allá de Europa, de Estados Unidos, va a estar no solo presente con el gran, digamos, el gran ámbito latinoamericano, sino se van a expandir a otras áreas como Mediterráneo y Asia. Ahí casa un poco con MACBA y BAN, digamos, porque bueno, son dos instituciones también que trabajan un poco en esa dirección, ¿no? Me gustaría acabar del mismo modo que acabó la entrevista o conversación del libro con Marcelo Espósito. Y lo digo porque, como recordarán, la última pregunta era en referencia a la respuesta a una encuesta que le hizo en el 2011 en la revista estadounidense Art Forum, y sobre los principales acontecimientos artísticos y culturales, en la que usted quiso señalar, y cito, el 15M estaba llamado a ser una influencia insoslayable en la transformación de las instituciones y, por tanto, también en las instituciones culturales. La eclosión del 15M iba a implicar, evidentemente, cambios muy radicales en nuestro modo de entender la ciudad y la propia democracia, el espacio público y las formas de gobierno. De hecho, ha sido así. La pregunta es, con comentarios si quiere hacernos, no sé si le han hecho la encuesta este año los Art Forum, pero si se le hiciesen, citaría la pandemia casi por las mismas razones, porque yo cuando leí ese párrafo, hace un par de días, me vino a la cabeza inmediatamente, digo, la pandemia es casi, no es lo mismo, pero leyendo ese párrafo hay tantas cosas que conectan ahí que... Sí. Interpelando el presente, ¿no? Interpelando el presente, que también es una manera que el Reina Sofía se mueve en... Lo que quiero aclarar era, en su momento, luego hubo interpretaciones. Sí, no me refería con el 15M a que el 15M era una exposición, vaya, eso sería estetizar. No, está bien que lo aclare porque lo dice en el libro igualmente. Pero claramente el 15M cambia, digamos, nuestra forma de entender el espacio público, digamos, la acción política en muchas cosas. Y, por supuesto, la pandemia, por supuesto, vaya, si hoy me hicieran la encuesta, iba a estar, y además seguramente no iba a estar solo en el primero del top 10, el primero, segundo, tercero, seguramente, porque sin duda las cosas
van a ser o deberían de ser, porque la capacidad del ser humano de cometer los mismos errores es también bastante grande, pero seguramente va a ser algo que va a cambiar nuestras formas de relacionarnos con los demás, nuestra forma de entender el mundo, y hay aspectos que son clarísimos: la relación con otras especies, la relación con la biosfera. O cambiamos nuestra relación o vamos condenados claramente a una sexta extinción. Eso con la pandemia se ha hecho evidente, porque además la pandemia coincidió al poco tiempo de los grandes incendios en Australia o California, y está claro que por un lado o por otro el ser humano es incapaz de controlar muchas cosas que ha puesto en movimiento, y por consiguiente esa conciencia ecológica creo que va a tener que estar ahí. Si no queremos, ya digo, ir encaminados a algo bastante negro. Por otro lado, la solidaridad, creo que esto va a ser también central, solidaridad que tiene que ver con un mundo de afectos, un mundo de cuidados, eso es absolutamente, va a ser así. Y en tercer lugar, el tiempo, el recuperar un tiempo que de algún modo se nos había sustraído. Para mí esos tres cambios van a ser esenciales después del COVID-19. Señor Borja Viel, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por su tiempo y desearle lo mejor para el 2021 y felices fiestas también. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Feliz año.